Es aquí donde nosotros vamos a repetir un poco. Juan, primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 27. Porque la unción que está sobre ti, ella te enseñará todo. Tú no necesitas que nadie te enseñe si esa unción está sobre ti. Es decir, si ese Espíritu de Dios es el que está en nosotros. Entonces, si tenemos ese Espíritu de Dios en nosotros, entonces podemos entender las cosas espirituales. Porque lo que está escrito, escrito está. Mas el mensaje del Señor para todo lo que está escrito es espiritual. Es aquí donde nosotros entendemos que lo que está escrito podemos entenderlo desde el punto de vista material. Por ejemplo, la Biblia nos dice no matarás. Y nosotros, si no tenemos del Espíritu de Dios, solamente entendemos que no debemos matar o quitarle la vida a ningún ser humano. Pero el mensaje espiritual ya nos está hablando de no matar o quitar esa vida en abundancia que nosotros tenemos. Por ejemplo, si alguien está gozando de las cosas de Dios y alguien viene y comienza a criticarlo, a juzgarlo, entonces a decirle tú no mereces que goce las cosas de Dios, entonces le mata esa parte espiritual porque ya no goza la parte espiritual. De manera que es diferente el mensaje espiritual al mensaje moral, social, que son buenos. Pero el Señor quiere que en su Sagrada Escritura entendamos más lo espiritual. Cuando estamos leyendo este versículo, y lo voy a repetir, si tienes el Espíritu de Dios, tú no necesitas que nadie te enseñe. Y es aquí donde viene una controversia con los que estudian en los institutos, porque ellos pelean por tales cosas y no deben de pelear por eso, porque debemos de tener humildad para entender que podemos estudiar la Biblia, podemos estudiar el Génesis y vamos a entender muchas cosas y otras nos quedarán en preguntas, pero el mensaje espiritual que el Génesis nos da es un mensaje que para el que busca del Espíritu de Dios lo entiende y es perfecto. Ahí está la diferencia. Es ahí cuando el Señor Jesús habla en parábolas y muchos entienden la parábola en el sentido material. Pero el sentido espiritual que Dios le da, que Jesús le dio a esas parábolas, no lo entiende. Es por esta razón que surgen para los estudiosos muchas controversias en la Biblia. Y la Biblia nunca se contraría a sí misma, porque si nosotros buscamos el Espíritu de Dios, veremos que toda la Biblia tiene una hilación, una lógica, una correlación que no se pierde, siempre está ahí. Por eso es que nosotros debemos de entender esta parte de Dios. Por eso debemos de entender, esto es parte de la humildad. Sin la humildad no permitimos que el Espíritu de Dios nos enseñe. Y entonces comenzamos nosotros a entender solamente lo social, lo moral. Y es bueno, repito, es bueno, pero no es lo que el hombre espiritual, el humano espiritual, debemos de buscar en Dios, sino el mensaje espiritual. Y esto está demostrado, por ejemplo, alguien dijo por ahí, pero si Dios ha dejado ministerio de maestro, es ahí donde viene la equivocación, porque la palabra maestro la entiendes como un maestro de una universidad, un maestro de una escuela, un maestro de un instituto. Dios no está hablando de esa clase de maestro, del maestro que ha estudiado, puede enseñar lo que ha estudiado,
pero no puede enseñar lo que Dios da. Y este ejemplo, esto lo podemos ver en un ejemplo de la Biblia. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, nos está hablando de aquel maestro de maestros llamado Nicodemo. Y Jesús le hace una aseveración cuando le está hablando de lo espiritual. Le dice claramente a Nicodemo, mira Nicodemo, le dice, ¿cómo es que tú siendo maestro, y era un maestro de maestros, no entiendes lo que yo te estoy diciendo? Es decir, aquí le está aclarando lo que ahora estamos meditando, que el mensaje que la letra dice no es el mismo que el mensaje que está bajo esa letra, que es el mensaje espiritual. Y por eso el Señor cuando le dice eso a Nicodemo, también le da la explicación y le dice, porque estas cosas, eso es lo que está tratando de decirle el Señor, estas cosas no las vas a entender si no naces del agua y del espíritu. Mire qué gran diferencia y con qué claridad la Biblia nos está explicando esto. Porque muchos están hablando de maestros porque han estudiado en una universidad o un instituto bíblico. Eso es bueno, puede hacerlo, pero entienda que ninguna cosa de la verdad de Dios viene por esos estudios. Es por esta razón que han estado tratando de dar a entender que las personas que quieran comprender que si van a la universidad, que si van al instituto bíblico, ellos van a ser pastores por lo que estudian, aunque ellos lo niegan, pero eso es lo que dan a entender. Entonces eso no es así, porque el Señor mismo, en su grande misericordia, no ha dejado para los estudiosos la verdad de Él, sino para todo el que quiere. Y cuando dice para todo el que quiere, incluye a los que no han estudiado como los que han estudiado, pero que queremos buscarle a Él. Si Dios nos ha permitido estudiar en una universidad, y si a alguien le ha permitido estudiar también teología en la universidad, tómelo también, no hay problema. Pero esa es una herramienta que tienes, es un conocer más que tienes. Pero la verdad de Dios no la vas a adquirir por eso. La verdad de Dios la adquirimos pidiéndola. El Señor mismo dice que si te falta sabiduría, pídela. No te está diciendo estúdiala, pídela y Él te la dará en abundancia. Mire cómo está diciendo la Escritura. Entonces nosotros debemos de comprender esto, tener esa humildad de entender, no salir peleando porque nos hacen entender o nos dicen que el estudio no está siendo la verdad de Dios. Tengamos humildad para poder entender esto, que las cosas de Dios es por quererlas. Dios no está dando problemas, no te está diciendo desvélate 3 años, 5 años para que seas un pastor, un maestro, un evangelista. Dios llama y hasta este día así es. En cierta ocasión, un evangelista que conocí, yo lo estimé mucho, el hermano Víctor Basil Daguerre, un mes antes de morir vino a visitarme y después de preguntarme que cómo estaba con el Señor y le respondí que gracias a Dios ahora estoy siguiéndole, él me dijo, te voy a dar un consejo, en este tiempo ten cuidado con todos los que predican, porque la mayoría de ellos son profesionales del púlpito, no son llamados por el Señor. Mire qué cosa tremenda, porque esto le duele al que estudia y no tiene del Espíritu de Dios. Mas el que tiene del Espíritu de Dios, sabiamente entiende que le están diciendo la verdad. Por ser médico, sé bastante, no sé nada en el Señor, si no me humillo delante de Él.
Y cuando decimos humillo, no estamos hablando de la humillación humana, estamos hablando de humillarnos delante de nuestro Señor. Estamos hablando de que nosotros debemos decirle al Señor, como dijo Ezequiel, tú lo sabes todo. Y Ezequiel era un hombre estudiado. El apóstol Pedro no era estudiado, pero la misma respuesta le dio al Señor. Le dice, tú lo sabes todo. Es decir, debemos de entender que la sabiduría de Dios no tiene que estar respaldada por ningún estudio, sino por el querer y el buscarle a Él. Por eso Él dice que Él ve de cerca al humilde, no al altanero. Y nosotros a veces con solo aprender a leer ya tenemos cierto orgullo. Debemos tener mucho cuidado con estas cosas y entender lo que el Señor nos habla espiritualmente. El apóstol Pablo muchas veces recalcaba acerca de esto, porque también en otra ocasión el apóstol Pablo dice, yo tengo todo lo que sé. Romano, al decir ciudadano romano, que el ciudadano romano era un hombre estudiado, privilegiado en ese aspecto, de la tribu de Benjamín, un hombre a los pies de Gamaliel, estudié, dice él, o sea, estudió las escrituras, porque eso es lo que estudiaban en ese entonces. Pero todo esto, dice el apóstol Pablo, lo tengo por escoria. La cuestión es que eh, las, los estudios le han servido al humano, aún en el cristianismo, para tener una manera de manipular a otro. Mas si nosotros buscamos del Señor Jesucristo, mas si nosotros buscamos que el Espíritu de Dios nos guíe, aún las manipulaciones el Señor mismo nos las hará entender, para que nosotros no sigamos a hombres, sino al Señor. Esto es bien importantísimo, porque las Sagradas Escrituras, para el que quiere encontrar dieta, encuentra dietas ahí. Para el que quiere encontrar algunos consejos de administración de empresas, ahí lo encuentra. Para el que quiere encontrar economías, ahí lo encuentra también. Si queremos encontrar medicina, ahí la encontramos. Si queremos encontrar moral y psicología, también hay. Pero el hombre que busca del Espíritu de Dios, esa verdad suprema que da gozo y felicidad a nuestras vidas, aún en medio de los problemas, entonces nosotros debemos de buscar del Espíritu Santo para poder entender lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en verdad. Es aquí también donde las filosofías, y con el perdón de muchos, la teología le llamo filosofía, porque nos enseña a veces hasta discutir la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, los que queremos estar en el redil del Señor, sabemos que estamos o debemos estar dispuestos a obedecer las Escrituras, no a discutirlas. Debemos de estar dispuestos a poner atención a lo que nos dice, esto es válido, esto no es válido, o esto te hace bien, esto te hace mal. Pero nosotros muchas veces el Señor nos está diciendo, esto no me agrada a mí, y a veces hasta ponemos excusas diciendo, no, esto no creo que al Señor le moleste. Busquemos en las Sagradas Escrituras lo que dice sí, lo que dice no, y obedezcamos nada más, porque quien sabe es Dios, nosotros no entendemos. El Señor dijo al apóstol Pedro un día, ahora no entiendes tú, Pedro, pero más allá vas a entender. Es decir, ahora obedece, Pedro. Es mejor que obedezcas, porque yo soy tu Dios, y yo hice todo y yo conozco todo. Porque ¿quién de nosotros va a ir a decirle al mecánico, mire, este es el problema? Si lo sabe, pues entonces arréglelo. Pero como no sabemos de mecánica, dejamos en manos del mecánico el diagnóstico y la respuesta al problema del vehículo. Así nosotros también. Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Por eso es que prácticamente somos malcriados cuando creemos
o cuando estamos diciendo cosas, discutiendo con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros comprendamos todo esto. Es importante que nosotros entendamos todo esto. Porque por esta razón es que el mundo está siendo engañado. El mundo está siendo confundido. De tal manera que estamos aceptando las cosas que no son naturales. O nos quieren obligar a aceptar las cosas que no son naturales, como que si fueran naturales. Y los argumentos son muchos y parecen lógicos porque usan la lógica humana. Pero ¿cómo podemos nosotros decir que es normal tocar la suciedad? No es normal porque nos enfermaremos. De manera que todo esto trae una enfermedad. Y si vamos entrando en este punto para ver por qué debemos de buscar la verdad de Dios, que no viene por estudio, sino por la inspiración del Señor, debemos nosotros entender claramente. La ciencia misma nos da una regla y dice, esa regla, que la conservación de la especie es uno de los principales objetivos en la naturaleza. De manera que si esto no está el cuerpo para eso, o la acción no está para conservar la especie, entonces esto va contra Dios. No estamos hablando de un hombre que no pueda engendrar, una mujer que no pueda concebir. No, ellos tienen su cuerpo y su mente normal. Que no se ha llegado a hacer las cosas, eso es otra cosa. Lo que estamos hablando es que dos individuos del mismo género no pueden conservar la especie porque no pueden engendrar ni ser engendrados. Por lo tanto, están en contra de las leyes que la misma ciencia está aceptando. Entendamos nosotros por qué el Señor está hablando en la carta a los romanos. Ningún afeminado, ningún homosexual, ningún borracho entrarán en el reino de los cielos. Es decir, el reino de los cielos es el reino natural. El reino espiritual y el reino natural son parte del reino de Dios. Y en las dos áreas, en la espiritual y en la material, debe cumplirse la conservación de la especie. Y esto es lo que nosotros debemos de buscar. Yo sigo insistiendo, busquemos el mensaje espiritual primeramente. Busquemos el mensaje que Dios quiere dar, el fundamento que ha sido puesto, es decir, el de Cristo. Porque si buscamos el fundamento de Cristo, entonces nosotros tenemos ya la base, como dice también la Escritura, de construir sobre la roca, que es Cristo, o sea, todo lo que Él ha dejado. Pero si nosotros a través de todo lo demás construimos sobre las mentiras y los engaños, entonces eso va a ser destruido un día, porque Dios no lo va a permitir para siempre. Dios está esperando. Muchos dicen tanto que han esperado 2000 años y Jesús no viene. No nos engañemos. La misma Escritura dice que muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero no se dan cuenta que esa tardanza es por misericordia, para esperar que nosotros rectifiquemos. Pero llegará un día en que el mismo Señor Jesucristo dirá hasta aquí. Y entonces, dice la Biblia, lo dice de una manera bien figurativamente, pero entendamos el gran dolor. Entonces será el crujir de dientes. Si a veces lloramos por un dolor que nos cae, ¿cómo no será en ese momento ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento?
porque el infierno eso es, una angustia eterna, un sufrimiento eterno que no podemos nosotros ni imaginarlo. Es por esta razón que yo invito a todos los que ven esto, que están oyendo esto, a que meditemos sobre esa porción de la Escritura. La primera de carta de Juan, capítulo 2, versículo 27, el cual está diciendo, porque la unción que está sobre ti, entendámonos si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, Él te enseñará todo. No tienes necesidad de que nadie te enseñe. Es aquí donde están las verdades de Dios. Es aquí donde el Señor dice, porque mi reino no es de esta tierra, sino que la tierra es parte de su reino, pero su reino es el reino espiritual, donde está la verdad y todo lo que maneja al mundo material. Y cuando digo lo que maneja el mundo material, es porque aún en la medicina, los médicos saben que el enfermo que llega decaído en su ánimo, aunque sea un catarro, lo más seguro es que se le va a complicar. Pero aquel que llega con gran ánimo, aún teniendo cáncer, vive más tiempo. ¿Y esto qué significa? Que el ámbito, nosotros, y yo le llamo espiritual, pero trasladémoslo para poder entender hacia los conceptos científicos. Es decir, toda enfermedad tiene una base psicológica, pero Dios lo dice más ampliamente, tiene una base espiritual. Si en el espíritu estamos bien, lo demás andará bien. Pero si en el espíritu andamos mal, lo demás andará mal. También un ejemplo clásico es aquel que tiene dinero. Gracias a Dios porque le permite eso. Pero según lo que tenga en su corazón para administrar estas cosas que Dios le permite, así las goza o son problemas para él. ¿Por qué decimos esto? Porque el que tiene sanidad del Espíritu por medio del Señor Jesucristo, tengas $1, tengas 10, 20, 100,000, tú no andarás pendiente de ese dinero. Hasta donde Dios te lo permita, tú lo gozas. Pero aquel que no tiene de Dios, teniendo un montón de dinero, no vive a gusto, porque está pensando quién se lo quiere quitar. No sabe distinguir amistades, porque cada amistad que viene, si es sincera, siempre duda, piensa que por su dinero. Y si no es sincero, a veces no sabe distinguirlo. De manera que no anda bien. Por lo tanto, lo espiritual es básico aún para eso. Hay muchas gentes, como Job, como Abraham, que siendo hombres que buscaron más el área espiritual de Dios, ellos pudieron vivir con inmensidad de fortuna material, porque no se afligían. Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Mire qué hermoso es eso. Porque al decir estas cosas, Job lo dijo con todo su corazón y con alegría en su corazón. No porque le habían quitado aquello, sino porque Dios, el Dios justo y verdadero, si con gozo aceptamos todos los momentos que nos suceden, buenos o malos, Él es misericordioso y piadoso para que en otro momento nos compensa todo aquello que hemos sufrido en paciencia. De manera que, insisto, es el mensaje espiritual el que nosotros debemos de buscar. A veces, voy a poner otro ejemplo de las Sagradas Escrituras.
Las Sagradas Escrituras dicen que el adúltero muera. Y muchos están diciendo que debemos de matarlo nosotros. No, muera, muera, dice la Biblia. No que lo matemos. Si hay una diferencia aún en la parte intelectual. Pero también el Señor en lo espiritual está hablando a aquel que le busca, los que le buscamos a Él. Y luego nos vamos para otra doctrina, somos adúlteros espirituales. Mire qué diferencia y qué profundidad la que Dios nos quiere llevar. No pretendemos decir que hasta ahí es toda la verdad del Señor, no, tampoco. Hay muchas cosas que no las sabemos todavía, pero pidámosle al Señor que Él nos va a ayudar entonces. Es bien importante para nosotros que podamos ver eso. Hay una palabra que es necesario que nosotros podamos entenderla desde el punto de vista espiritual para que tampoco confundamos. Y es en la carta de la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 3 nos dice que el ministerio, o sea, el oficio de las Sagradas Escrituras es para muerte. Mire qué cosa. Cualquiera que no entiende espiritualmente esto dirá, ¿y entonces para qué la leemos? Por el contrario, nos está tratando de decir que por eso debemos de leerla. Y voy a decir esto, porque no habla de muerte que va a morir la persona. No, no está hablando de eso, es físicamente, sino que habla que las Sagradas Escrituras son para que muera la carne, es decir, aquellas cosas que no nos van a hacer ningún beneficio. Por ejemplo, si la Biblia dice, no codicies la mujer de tu prójimo, mire lo que está diciendo. Entonces es para que yo entienda que si sabiendo eso lo hago, entonces vendrá problemas para mí en cuanto a la relación con Dios. Y no solamente con la relación con Dios, sino que empezará mi misma conciencia a afligirme, no me dejará tranquilo. Por eso es que la Sagrada Escritura es importante, porque más adelantito en ese mismo capítulo de Segunda de Corintios nos está diciendo que la vida, o sea, el ministerio de vida, el oficio de vida, le corresponde al Espíritu de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice que no ignoremos ni las Escrituras ni al Espíritu de Dios, ¿qué quiere decir esto? No ignores las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas te van a enseñar cuál es la conducta humana que debes tener. Pero no ignores al Espíritu, porque Él es el que te va a dar el gozo, la vida. Esa vida en la que tú y yo podemos estar contentos no por los problemas que tenemos, sino que en medio de los problemas también tenemos gozo nosotros. Y vivimos. Y no esperamos solamente la vida eterna que viene después de que estamos en este plano físico, sino que el Señor desde aquí quiere que empecemos a gozar de esa vida eterna. Esto es importante que nosotros veamos. Esto es importante que entendamos. Porque el apóstol Pablo fue enseñado no en un instituto, no a los pies de Gamaliel, sino él dice, Dios me llevó a los montes de Arabia y ahí me enseñó. O sea, Él le enseña directamente a cada quien. Cuando a veces leemos las Sagradas Escrituras, a veces podemos hallar como simple, no lo entendemos, quizás la hayamos aburrida. Vuelva a leerla. La segunda vez va a entender algo más, y la tercera algo más, y la cuarta algo más, y la quinta algo más. Es decir, la Biblia en lo espiritual nos va a enseñar cada día nuevas maravillas del Señor. Por eso es que es bien importante que nosotros entendamos, que no nos enojemos cuando nos dicen, usted no es pastor
porque usted solo ha estudiado, pero no es llamado por el Señor. Seamos humildes, y si es así, aceptémoslo. Porque todo ministerio del Señor sigue siendo por llamamiento de Él, no por llamamiento ni formación por hombres. Tengamos esa humildad y entendamos por qué hablamos de esto. No es por maltratar a los hermanitos que estudian. Si estudió, dele gracias a Dios, pero entienda que eso no lo hace pastor. A veces, por solo estudiar, cree que es pastor. Usted está usurpando el ministerio. Por eso allá en Jeremías, el Señor habla a Jeremías y le dice: estos malos pastores yo los voy a quitar y voy a poner mis pastores. Mire qué precioso es como el Señor nos está hablando, como el Señor está dándonos esa facultad para que podamos tener un entendimiento espiritual. Gocémonos. Dios nos da libertad, pero no libertinaje. La Biblia, allá en el Apocalipsis, hay 5 iglesias que son de Dios. Óigame bien, que son de Dios. No estamos hablando de las iglesias que no son de Dios. 5 tipos de iglesias, pero de esas 5, solo 2 están bien con el Señor. De manera que aún las mismas iglesias cristianas debemos de estar recapacitando si estamos hablando conforme a la verdad de Dios, porque de otra manera no sea como que nos toque como a la de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia intelectualista, que estudiaban y porque estudiaban creían que eran llamados por Dios. No, el Señor, fíjese cómo le dice: yo conozco tus obras que son buenas, pero después le dice: haz tus primeras obras. La Biblia no se está contradiciendo. Lo que está diciendo: está bien la obra que estás haciendo de estudiar, de todo esto, está bien, pero haz tus primeras obras en fe, bajo la guianza del Espíritu de Dios. Porque si no haces esto, tú has perdido tu primer amor, porque el primer amor es por el Espíritu de Dios. Entonces, si no haces esto, yo te voy a quitar de ahí donde te he puesto. Mire lo que está diciendo el Señor. Y la palabra es más fuerte, porque les dice: si no te arrepientes, ¿verdad? Es decir, vas a ser condenada también tú. De manera que el Señor a 5 iglesias no están bien con el Señor. 5 iglesias. Una predicaba también la prosperidad. Y a una de las 2 iglesias que estaban bien delante de Dios, le decían que era pobre. Y así le dicen a muchas iglesitas humildes: es que ustedes son pobres, es que ustedes no quieren progresar. No, 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 no. No pienses así, porque entonces tú te estás poniendo en esa iglesia que anda con errores. Veamos si realmente estamos buscando de nuestro Señor Jesucristo y buscamos en obediencia, no haciendo la doctrina a nuestra manera. No buscando en la Biblia razonamientos humanos para buscar otros caminos. No buscando razonamientos. Hay algunos que hasta toman licor y dicen: pero si Noé tomó y Jesús tomó vino. No, no hagamos ignorancia delante de Dios. No os engañéis, dice la palabra del Señor. Dios no puede ser burlado. Y cuando el Señor dice: ningún borracho entrará en el reino de los cielos, no está diciendo que porque te tambaleas. Borracho es el que probó 10 centímetros, 20, una copita, pero ya lo probaste. Arrepiéntete, porque la Biblia dice: ningún borracho. Y el proverbista dice: no es de príncipes. Es decir, para nosotros en este tiempo no es que vamos a ser príncipes nosotros de la manera material que conocemos, sino que nosotros, Dios nos dice príncipes porque nos ama. Entonces no es de príncipes ni de reyes, ni el vino ni la sidra. Mire lo que está diciendo. Y es que el vino real
también puede emborrachar aunque no tenga alcohol. Pero también tenemos un problema, que en nuestro tiempo se le llama vino a lo que tiene alcohol. Y eso no es vino, eso es vinagre ya. Eso es lo que quisieron darle al Señor en la cruz. Porque el vino que el Señor tomó es vino. La gente ha hecho a través de los tiempos irle llamando vino a lo alcoholizado, a lo que es con levadura. Pero eso realmente no es el vino. El vino es el jugo natural de la uva, como cuando usted saque el jugo de naranja. Por eso se le llama vino, porque viene del vocabulario vid, no es porque tenga alcohol. Y el vino que se deja ajeñar, es decir, que lo guardan en toneles, ni permiten que le dé el sol para que no se forme levadura. Y no dejan que le dé el aire para que no se forme alcohol. Lo picantillo de esos vinos, que por cierto hasta eso mejor no tomarlo para no entrar en problemas, pero lo picantillo que tiene es porque tiene ahí ciertas cosas de azufre, que son las que tiene la uva de por sí. En manera que no es, entendamos, no nos dejemos engañar. El mundo cambia los conceptos para engañarnos y que aceptemos lo que ellos quieren meternos en nuestro corazón y en nuestra cabecita. Dios ha venido para dar libertad. La verdad de Él nos hará libre, pero no libertinajes. Siempre tenemos que tener reglas, siempre tenemos que tener normas y respetar las normas. Mi Dios, mi Jesús, no son los israelitas, pero yo los debo respetar, porque ellos conocen la ley, y no tanto porque conocen la ley, sino porque la respetan todavía. Y no todos, hay quienes ya no la respetan. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque cuando usted, aunque sea gentil, ellos, cuando le oyen a usted decir, mire, la ley de Moisés dice esto, cuando usted comienza y le menciona que la ley de Moisés, ellos cierran sus labios y no profieren palabras porque tienen un gran respeto con solo que se diga la ley de Moisés dice tal cosa. Es que ellos están dispuestos a no discutir la palabra de Dios. Pero mire, nosotros somos palabrerío, porque la Biblia nos dice una cosa y nosotros la discutimos. No es para discusión, es para obediencia, porque obedeciendo tenemos mejor vida desde aquí. Yo quiero mencionar esto y ruego a las hembras que nos están oyendo y a algunos varones que todavía no han leído esta parte de las escrituras. Yo decía, yo no debo de hablar de los aritos, de las hembras y todo eso, porque a mí me parecía que, mire cómo uno peca, pero voy encontrando que entre los pecados, dice allá en el capítulo 35 del libro de Génesis, que entre los pecados que las mujeres trajeron delante de Dios venían los aretes. ¿Qué más queremos? ¿Discutiré esto? Ya está dicho. Si usted no se sienta mal, usted si tiene algo de eso, pero medite en lo que está diciendo la Escritura. No lo estoy sacando de mí mismo, sino ahí está escrito. Y si respetamos al Señor, hagamos conforme Él dice. Un día Dios a mi persona me mandó, en la Escritura así dice, a callar, no a discutir. Y hoy, cuando veo que alguien está molesto, cuando alguien quiere discutir, me quedo callado. Y también me acuerdo del israelita, no debo discutir lo que Dios manda y me irá bien. Porque cuando discuto empiezo a tener cólera y la ira me quita salud, me quita vida.
Ahora he entendido que es mejor andar contento siempre, andar con paz en nuestro corazón. No quiere que andamos ahí riéndonos con todo, no, andamos con gozo en nuestro corazón. Y esto nos da la oportunidad de que podamos nosotros vivir y vivir en abundancia. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Y bendito sea su nombre por cuanto nos permite conocer estas cosas. Ya tendremos en otra oportunidad la ocasión de poder meditar en las Sagradas Escrituras. Yo le llamo meditar porque si digo meditar es porque leemos las Escrituras y no nos salimos de lo que ahí está escrito. Cualquier palabra que nosotros hablemos sea conforme a lo que está escrito, no conforme al pensamiento que nosotros queremos echar a volar, porque a veces aún las gentes, fíjense bien, aún las personas que no conocen de Dios, Dios les da ciertas verdades y aún así no entienden. Por ejemplo, los griegos tenían un montón de dioses, eran idólatras, pero no se les ocurrió, sino que el Señor les mostró que había un Dios no conocido. Mire qué cosa más grande y maravillosa. Y también hablando de aquellos que creen que por estudiar son pastores, evangelistas, esto y lo otro. Quiero poner a aquel sabio Sócrates. Él, sin ser cristiano, pero Dios le dio una lucita y él dijo, ah, solo sé que no sé nada, dijo. Y es un gran sabio que hasta esta fecha lo admira la humanidad, porque dijo muchas cosas reales y verdaderas. Es aquí donde las piedras hablarán. Pero usted y yo que somos cristianos y buscamos ya la palabra de verdad espiritual, ¿por qué no hablamos? A veces nos da miedo decir las cosas que Dios dice. Que no nos dé miedo. Esa jueza allá en Estados Unidos, gracias a Dios porque le está dando una lección a todos nosotros los cristianos y especialmente a los líderes cristianos, porque ella defendió su convicción de fe. No quiso casar a dos personas del mismo sexo. ¿Y qué hacen? La echan a la cárcel, porque el mundo comienza a entrar en locura. Ahora el que habla la verdad ni tiene la oportunidad de declarar la verdad. La meten presa por hablar verdad. Pero aun si no fuera por eso, están transgrediendo el derecho a su creencia. De manera que abogando por el derecho de unos, transgreden el derecho de otros. Esto solo nos demuestra lo que las Sagradas Escrituras nos están diciendo desde mucho tiempo en Isaías, porque vendrán los días o vendrá el momento en la necedad de los hombres, de la humanidad, en que a la mentira le dirán verdad y a la verdad le van a decir mentira. Oiga bien, oigamos bien, meditemos en ello y meditemos lo que está pasando. Ellos no quieren entender que por causa de ellos vienen muchas enfermedades, abundan esas enfermedades por causa de esas malas prácticas. Pero la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Espero en mi Señor, que es su Señor, espero. Que Dios le bendiga y le añada, porque bendición es lo espiritual, lo material son añadiduras. Así que espero que Dios le bendiga y Dios le añade, para que el Señor sea glorificado en todo y en todo tiempo.
Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. Les amamos. En la próxima ocasión, el próximo, primero Dios, podamos meditar sobre alguna otra porción de las Sagradas Escrituras.